Galimberti se nos representó como una parábola perfecta de lo que le había pasado al país. No le había pasado solamente a Galimberti, le había pasado a la sociedad en su conjunto, ¿no? Que había pasado de la patria socialista a la revolución liberal del menemismo. ¡Contestar! ¡No alcanza! ¡Hay que organizarse y luchar, compañeros! A través de la figura de un personaje se vea la historia de la Argentina contemporánea. Yo no lo quiero ver, yo de esa persona no hablo, es un traidor, pero no me pongas nada en mi boca, no quiero decir nada públicamente. Un ser al que todos le tenían miedo. Primero amenazó con matarlos, pero después cuando el libro salió, fue a una librería y se compró todos los paquetes. ¿Cómo es que este tipo, que fue representante de Perón en la Argentina, de Montoneros, que había peleado con las armas para la patria socialista, terminaba en un escándalo, o un intento de estafa a un cura, y asociado a la figura de una diva como Susana Jiménez? La densidad está en el personaje, porque todos sabemos que los 70 fueron densos. Pero esta no es solamente una historia de los 70. Conocimos a Rodolfo Galimberti en la casa de un columnista de Página 12. Fue el 1 de noviembre de 1999. Llegó un minuto después de la hora convenida. Era una tarde de lluvia. Traía un puro apagado y se acercó con pasos cortos. Nos tendió la mano. Tenía un sello de oro en el meñique derecho, un reloj sin marca visible y una corbata roja. Era más flaco y más joven de lo que suponíamos. Estaba agitado. Sin grabadores, dijo. Sin grabadores, repetimos. Entonces fue a dejar su pistola 9 milímetros sobre un escritorio. Quería que la regla fuera pareja para las dos partes. Marcelo Larraqui, periodista, escritor, historiador. En ese momento trabajaba en la revista Noticias. Yo llegué a la redacción y estaba desierto. Un 2 de enero me dieron el tema de que Susana Jiménez tenía un nuevo novio que era Jorge Rodríguez y que también había detrás una empresa que era Hard Communication en que los asociados eran Born y Galimberti. La llegada al país de Susana Jiménez generó un gran revuelo en el aeropuerto de Ezeiza. Nos llamaba la atención que había una parte que era comunicada, digamos, que tenía que ver con una cosa farandulesca de Susana Jiménez, pero que también había allí uno de los protagonistas esenciales de lo que había sido la década del 70, ¿no? Que era Rodolfo Galimberti. Roberto Caballero, periodista. Es imposible no ganar con... La diva y el guerrillero, y ese combo nos parecía que era explosivo. Y creo que ahí fue surgiendo la idea del libro, que en realidad se le ocurre a Marcelo. Marcelo dice, esto es un libro. Ese verano hice como una saga de notas sobre Galimberti, sobre Susana. Entonces ahí empecé a trabajar en el libro de una manera muy solitaria y me empecé a interesar también de los años 70, del cual yo tenía un conocimiento bastante lateral. Tuve casi un año haciendo entrevistas y avanzando y llevé un proyecto a una editorial en diciembre y lo rechazaron porque era muy pesado, me dijeron, el personaje. Marcelo Larraqui, Caballero y yo trabajábamos en la revista Noticias. Me dice, tengo un tema, adiviná cuál es. Cuando me dice que es Galimberti, yo le digo, yo sé cómo se hace ese libro. Le digo, yo me ocupo. Solamente había trabajado un pedazo de los 90, que era lo de Hard Communication, y los 70. Marcelo, que es un sujeto de una voluntad de hierro y una cierta resistencia a escuchar las sugerencias ajenas, el proyecto lo excede por el tiempo que tiene y convoca también a Roberto Caballero. Yo la verdad nunca había hecho un libro, no tenía idea de cómo se hacía. Pero es cierto que había algo de la historia que nos atrapaba a los dos. Queríamos hacernos un lugar en la profesión, queríamos hacer una gran obra. Primero que nada, había que buscar la mayor cantidad de material posible sobre los personajes a tratar y sobre Galimberti en particular. Pero cuando empezamos con el trabajo del libro, en la redacción de noticias había una sola máquina que tenía internet.
Con lo cual hubo un barrido muy importante de lo que todavía en ese momento era muy relevante, eran los archivos gráficos de los diarios. Página 12, el archivo de Clarín, la hemeroteca fue también en la Biblioteca Nacional fundamental para todo eso. Fuimos a buscar la palabra Galimberti. Lo que salía en los diarios. La pregunta como del momento, si había traicionado a Montoneros por haberse asociado con Born. Me parece que eso no era central en el libro. La historia del personaje era mucho más rica. Y si era un traidor, queríamos entender por qué lo era. El primer impacto de la historia, la superficie, era, bueno, Susana Jiménez. Pero acá había que entrar en la historia del peronismo, la historia de la proscripción, de la resistencia. Juan Pérez, que aparecía ahí, subrayábamos quién es Juan Pérez. Y Juan Pérez para nosotros no era nadie hasta que después descubríamos que era una fuente clave, impresionante. ¿Cómo es que este tipo, que fue representante de Perón en la Argentina, representante del ala juvenil de Montoneros, terminaba en un escándalo, un intento de estafa a un cura, y asociado a la figura de una diva como Susana Jiménez? Y nos voló la cabeza eso, porque dijimos, bueno, acá pasaron cosas. Para que esto ocurra, tiene que haber pasado cosas. Bueno, ¿qué cosas pasaron? La juventud debe empeñarse en realizarlo. Por las buenas, si es posible, y si no, por las malas. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. El peronismo está resistiendo, toda la historia se explica por la resistencia del peronismo que ha sido derrocado del poder. Esa confianza en esa combinación de que por la vía del peronismo se puede llegar a la revolución y la revolución lleva al socialismo. Esa operación me parece que es la más importante en la subjetivación política del movimiento en el que está inscrito Galimberti, que son los montoneros. Perón lo elige a él porque ve que es con el que puede avanzar hacia el retorno, ¿no? Movilizar a la juventud. Lo que pasa es que Galimberti no tenía el poder de Montonero. Era apenas como una cara pública. La Orga, como se decía, tenía jefes muy determinados. La FARC, los montoneros y los descamisados nos están señalando el camino a armarse para traer al general Perón. La decisión de convocar a las milicias populares es saludada desde la opinión pública de izquierda y es defenestrado por el mismo Perón. El delito es delito cualquiera sea. El pensamiento, el sentimiento o la pasión que impulsa al criminal. El que está con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. Que Montoneros era un medio para Perón, que terminaba el 11 de marzo del 73, el día que Cámpora ganara. Perón pone de mediador a López Rega. Si ustedes se quieren ir, váyanse, y si no, dialoguen con este señor, ¿no? La AAA en funcionamiento ya. Galimberti de Larraqui Caballero, hay por un lado una pretensión de explicar 40 años de historia. Galimberti aparece como un hombre en el que los acontecimientos nacionales le cambian la vida y él incide en los acontecimientos nacionales, y eso me parece que es interesante para pensar los beneficios y las dificultades que traen las biografías individuales para medir largas secuencias históricas. Sugerí, citando la famosa frase de Marx, que dividieran el libro en dos capítulos, porque la tragedia era en los 70 y la comedia era el menemismo. El trabajo de escritura es un acto solitario, ¿no? Es un acto de gran vanidad. Que dos tipos se pongan de acuerdo ya es importante. La tragedia y la comedia nos permitía a nosotros también abocarnos a distintas facetas históricas. Y yo en ese momento tenía mucha más facilidad para lo que era la investigación de corrupción judicial, también la cuestión de inteligencia, por las cosas que escribí en la revista Noticias en ese momento. Entonces me focalicé más en lo que era la etapa contemporánea. Él agarra y ¡pum!, se mete con el tema de los 70.
Nos reuníamos los domingos a la noche como para hacer como un resumen de la semana y nuevas pistas. Era claro que se trataba de un libro que no se podía escribir sin el testimonio propio de Galimberti. Galimberti no se presentaba. Entonces yo decía, rodeen a Galimberti, entrevisten a toda la gente, cérquenlo para que él vea que él también tiene que contar su propia historia, porque si no su propia historia va a ser contada por los demás. Salió el primer listado de entrevistados. Empezamos a grabar, que era todo un tema también. Grabar para un setentista en aquel momento era terrible. Ponías el grabador arriba de la mesa y se callaban. La gente, si como periodista vos no sabés las cosas, no te las cuenta. Primero porque no se las acuerda. Y después quizá porque no quiere. El pasado ese de los 70 no te lo regalan los entrevistados. Había que precisar situaciones, ámbitos, caras, rostros. Hablábamos de la inteligencia, de combates armados, de cómo se preparaban para matar en una operación armada. Cosas de las que no se habían hablado y de la cual requeríamos detalle. El automóvil Ford Falcon, último modelo en que se conducía el alto jefe militar, fue interceptado por una camioneta a solo 40 metros del lugar de su domicilio. Dentro del vehículo advertimos todavía el cadáver del coronel Iribarren, quien recibió varios impactos de armas de fuego. Tuvimos que ganar la confianza de muchísimos. Yo no lo quiero ver, yo de esa persona no hablo, es un traidor, pero yo no me pongas nada en mi boca, no quiero decir nada públicamente. Un ser al que todos le tenían miedo. Y algunos se empezaron a abrir. Y esos que se empezaron a abrir, abrieron a los otros también. Ah, ¿te habló tal? Ah, entonces yo también te puedo hablar. Eso fue un proceso largo y desgastante, pero fue un proceso vital para el libro, ganarse la confianza de muchas de esas fuentes. En un momento dije, bueno, paremos. Hagamos nada más que 100 fuentes, porque si no iba a ser mucho. La política de asedio fue efectiva. ¿Qué quieren de mí?, preguntó. Un buen libro, respondimos. Hasta ese momento llevábamos más de un año investigando sobre su vida y habíamos entrevistado a 90 personas. El primer intento de acercamiento había sido el 5 de mayo, día de su cumpleaños. Le enviamos una tarjeta. Estimado Rodolfo Galimberti, estamos escribiendo un libro donde usted se lleva la mejor parte. Queremos conocerlo. Feliz cumpleaños, firmado sus biógrafos. Entre esa carta y la entrevista fueron 6 meses. Al principio no quería saber nada, nos amenazaba de muerte. Galimberti era un psicópata refinado, hacía varios juegos. Primero los amenazaba, se resistía a entregar información, después jugaba a seducirlos. Podías hacer una denuncia, me amenazó Galimberti. Salías en los diarios y todo, pero después no lo ibas a tener en el libro. El juego era ese, y me parece que nosotros quisimos entrar en el juego en beneficio del libro. Y ustedes son dos tarados, nos decían. Así, ustedes son tarados. Mi historia no es importante. La herramienta fue capturarles la vanidad. Dígame quién les paga, de dónde viene esto y empecemos a trabajar. Lo cual es una manera de decirte, decime quién te paga y te puede pasar cualquier cosa. Nos dijo, está bien, el libro háganlo, pero tengan en cuenta que se metieron con alguien muy pesado. Yo soy mejor, mucho mejor de lo que ustedes piensan, pero mucho peor de lo que imaginan. Soy el Drácula argentino. Cuando entramos de alguna manera en el mundo narrativo del propio Galimberti, nosotros ya estábamos bastante como entrenados, ¿no? De hecho, él nos dice que participó en el secuestro de Aramburgo. Eran encuentros muy largos, inesperados, imprevisibles, pero eran muy ricos en la grabación. Siempre había 2 líneas, cosas que se podían unir con otras. Una vida intensa, intensísima, pero los que formaban parte de su vida también eran intensos. Y de golpe nos sumamos a eso como 2 biógrafos. Nosotros, que teníamos un trabajo, una formalidad, un horario. En el medio estábamos en plena nocturnidad, con Galimberti, con vinos caros, con motos caras que daban vuelta, con esto.
Yo también lo había tomado como una especie de gesta. Y entonces recuerdo discusiones por teléfono a los gritos a las 2, 3 de la mañana con la Raki. Y mi exmujer me decía, ¿pero esto es en serio o es un chiste? Es una comedia que estás haciendo para que yo no duerma. Entonces yo decía, no, es un boludo, no entiende qué es esto. Hubo un proceso de mucha irrealidad. Estar en contacto con personajes tan border te pone a vos en una situación muy incómoda porque te exige acercarte al personaje, que es un personaje que está en el límite de las cosas, ¿no? A él le gustaba estar en ese juego, en el centro de la batalla. Y le dolía, le gustaba, pero a la vez le dolía, porque él quería como dar una explicación. Me acuerdo un día se puso a hablarle al grabador, con compañeros de batalla de los años de Columna Norte. Muy sentido, pero también un poco bizarro, ¿no? Que le hablaba a sus ex compañeros por el grabador nuestro. Un vuelco de los tiempos y un vuelco del propio personaje. Él había estado 16 años en clandestinidad, sin poder presentarse públicamente en ningún lado, sin poder dar su nombre, sin poder armar una vida y siempre siendo otro. Cuando daba explicaciones sobre la frivolidad en la que estaba envuelto, él lo miraba todo como una operación militar. Susana Jiménez era un objetivo de la guerra de marketing contra Clarín. Que el mundo de Galimberti era como un mundo aluvional, demencial, dostoyevskiano. Problemas para el novio de Susana Jiménez y sus socios. Ahora, por lo visto, la DGI investiga a la empresa Hard Communication por una supuesta evasión millonaria. Una especie de guerra de quinta generación, donde se jugaba en la tecnología y tenía que capturar a la reina de la televisión porque eso le iba a permitir, a partir de los llamados telefónicos, llenarse de dinero. El secuestro de Born no era nada comparado con la información que queríamos chequear con él. Y él se da cuenta de eso, que las cosas más pesadas las dejábamos para el final. El gobierno de las Fuerzas Armadas se fijó 2 prioridades: combatir el terrorismo y acabar con la corrupción. El terrorismo quebrado en su accionar se bate en retirada. Sus principales dirigentes huyen cobardemente a países de Europa Occidental, mientras ordenan a sus pocos secuaces en Argentina que se suiciden con una ampolla de cianuro si caen en poder de las fuerzas legales. El rencor fue como un motor también, para él. Rencor contra Montoneros, rencor por no poder presentarse públicamente. Y yo creo que también el resultado de esos negocios y esas asociaciones tienen que ver con eso. Es decir, ¿usted cree que soy malo? Yo voy a ser peor. Y creo que en los 90 él quiere demostrar eso, que es capaz de doblar la apuesta, que no quiere ser políticamente correcto. La densidad está en el personaje, porque todos sabemos que los 70 fueron densos. Pero esta no es solamente una historia de los 70. Yo creo que el reportaje tiene como un clímax, un modo ascendente, reuniendo información hasta que después te llegan a contar algo central. El vínculo con Universal Control, las actas societarias donde aparecían tipos que eran del batallón 601 de inteligencia, tipos que venían de la inteligencia militar de los Estados Unidos, tipos que venían de la CIA, tipos que venían del FBI y Galimberti metido en el medio de todo eso. Solo hablaba de temas cuando ellos habían descubierto algún dato. Por ejemplo, cuando ellos descubren que Galimberti colaboraba con la CIA, él nunca lo había dicho ni aceptado antes. Cuando ellos se lo dicen, él les empieza a contar. Me sube a un auto y terminamos a donde ellos tenían la empresa. Y ahí me presenta a un yankee, Robert Bob Olson,
era una tapadera dedicada básicamente a la custodia de objetivos de interés para el Departamento de Estado, cuyos accionistas, dueños, propietarios eran tipos que estaban vinculados a la CIA y a la inteligencia militar local, ¿no? Gente del 601. Podría decirse que Galimberti es el Drácula argentino. El goce de la sangre de Galimberti, su condición nocturna, su condición de hombre que no puede dormir, asediado demencialmente por sus demonios. Cuando Larraqui o Caballero me decían, che, Galimberti quiere que vos vengas a las reuniones, yo decía no. Y no fui nunca. No solo porque los amenazaba con cagarlos a tiros, entonces decía, ¿para qué va a haber 3 muertos, en el peor de los casos que haya 2? Que necesitaba mantener una distancia y ver cómo funcionaba en ellos la fascinación por su personaje. Si yo me fascinaba, no iba a poder decirles, acá corten, acá sumen, acá vayan por este lado. Los últimos meses fueron de ver un poco si caminábamos libremente o nos seguían, o si estábamos pinchados o no, que estábamos pinchados. De alguna manera había información cruzada sobre lo que podría pasar. Siempre era interesante verlo para conseguir más cosas, pero ya como el grado de riesgo era imperceptiblemente más grande. No de parte de él necesariamente, pero sí de parte de gente que estuviera en contra de él y que sabía que estaba en el ambiente, que este libro estaba en marcha hace mucho tiempo. No sabían de qué íbamos a hablar. Creo que estábamos en el bar Donny. Era uno de esos días que él estaba particularmente irascible. Entra un nene que vendía flores y él le dice, tomá, te doy, como si yo le dijera ahora, no sé, 100 pesos le dan. Pero si yo agarrar el que te mandó acá, le pego un tiro en la cabeza, no sé qué. Digo, no te pongas así, Rodolfo. Marcelo también dice, no, bueno, Rodolfo, qué sé yo. ¿Qué crees que yo tengo miedo? Yo, mira, ahí hay un pacto de la Federal. Mira. Y puso el arma arriba de la mesa. Y nosotros diciendo, no, Rodolfo, guarda eso porque vamos a ir todos presos. A mí no me importa nada. Esto no, salen todos corriendo, son todos de cagones, te decían. Qué fea manera de terminar un libro, decía yo. No podía parar de escribir. Es algo que pasa también. Para eso hay un editor siempre. Porque nos ponía eso, los límites. Bueno, hasta acá paremos. Un libro tiene una fecha de salida, tiene una cantidad de páginas. Si el libro lo hubiera escrito Caballero solo, probablemente hubiera tenido 250 páginas. Si el libro lo hubiera escrito Larraqui solo, probablemente hubiera tenido 2500 páginas. Me parecía que lo que mejor podíamos hacer era, como para aventar los riesgos, era terminar de escribirlos y sacarnos el tema de encima y publicar. El libro está entregado. Si quieren hacernos algo, ya es tarde. Porque el libro va a salir igual. Lo pidió a través de su custodio y el custodio dijo, está desesperado. Y después estuvo 15 días en los que él no dijo nada. Y yo ahí me preocupé. Dije, si no habla estamos en problemas. Porque, ¿qué está pensando? ¿Qué está armando? ¿Qué? Además el libro era como un suceso inmediato. Fue un boom editorial en una época en que se creía que los libros ligados al 70 ya habían pasado su cuarto de hora. Después llamó muy enojado diciendo que iba a hacer juicio. Entonces digo, bueno, mira, si hace juicio Rodolfo, yo me quedo mucho más tranquilo. Descubrimos que estaba comprando libros a lo loco. Iba y compraba cantidad de libros para regalarle a los amigos. Y ahí nos dimos cuenta que las amenazas eran en realidad la forma de decirnos que lo que habíamos hecho tenía un valor. Para personajes border, a veces las comunicaciones son de ese modo. Un buen libro de investigación periodística,
cuando es una biografía de un personaje, es una biografía de la Argentina. Galimberti se nos representó como una parábola perfecta de lo que le había pasado al país. No le había pasado solamente a Galimberti, no le había pasado a él en su persona, le había pasado a la sociedad en su conjunto, ¿no? Tiene que permitir la posibilidad de tener nuevos pensamientos y que esos pensamientos queden en la cabeza del lector y los construya y los amplíe y los desarrolle. De un libro, pasa el tiempo, uno recuerda 3 o 4 escenas. Hay que contar momentos inolvidables. Este libro, esto sí lo puedo decir con total convicción, no refleja la militancia de los 70, refleja a un personaje de esa militancia que se llamó Rodolfo Galimberti.